Tal vez la pregunta que más me hacen es, ¿cuándo se dio cuenta que Dios le había dado este ministerio de sanidad? Quiero dejar algo muy claro desde el principio, y ese es el hecho de que Kathryn Kuhlman no es una sanadora por fe. Si tú olvidas todo lo que escuchaste sobre mí, siempre recuerda, Kathryn Kuhlman nunca ha sanado a ningún ser humano. No tengo ningún poder sanador. No tengo virtud sanadora. Ni siquiera me atrevería a decir que Dios me ha dado el don de la fe o el don de sanidad. Ni siquiera diría que tengo algún don del Espíritu. Porque estoy tan convencida de que si una persona ha sido tan ricamente bendecida y si a esa persona se le ha dado cualquier don, será algo tan sagrado, algo tan precioso, que esa persona lo guardará muy cuidadosamente. El Espíritu Santo nunca presumirá o alardeará de ese don. Cuando algunas personas vienen a mí muy presumidas, jactándose de algún don que el Espíritu Santo les ha dado, yo huyo, porque conociendo a la persona del Espíritu Santo, he aprendido que Él siempre glorifica a Jesús, siempre magnifica a Jesús. Él nunca es presumido, nunca. Cuando a alguien se le ha dado algún don del Espíritu, esa persona siempre reconocerá que aún es el poder sobrenatural de Dios. Todavía es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de ese don y a través de ese canal rendido, ese vaso rendido, va a glorificar y magnificar continuamente a Jesús. No, mi amigo, no tengo poder sanador. No tengo ninguna virtud sanadora. Quiero que eso se comprenda claramente. Por unos minutos, tú y yo tendremos una buena conversación de corazón a corazón y trataré de, tan simplemente como pueda, alcanzar tu entendimiento con respecto a la llave de estos grandiosos milagros que ocurren. Poco conocimiento y una sobreabundancia de celo siempre tienden a ser hirientes, y en el área de todas las verdades espirituales eso puede ser desastroso, muy desastroso. Hace no mucho tiempo, una persona bien intencionada me pintó un retrato al óleo. Para el artista, para quien pintó mi retrato, era una obra maestra. Pero en el estudio de radio estaba con el ingeniero de sonido allí cuando desenvolví el cuadro, y él le dio un vistazo y tranquilamente comentó: una sobreabundancia de buenas intenciones, pero sin talento. A menudo esa es mi reacción ante muchos quienes tienen mucho que decir sobre la fe, quienes proclaman conocer todo
acerca de sanidad divina, esos que profesan ser autoridades en la materia, esos que dicen tener todas las respuestas con respecto a la manifestación del poder de Dios, aún hasta el punto de juzgar a aquellos que reciben sanidad de la mano dadora de Dios. En los principios de mi ministerio me perturbaron muchas cosas que vi ocurrir en el campo de la sanidad divina. Me confundí con muchos de esos métodos que vi emplear. Me disgustaban. Fui testigo de la falta de sabiduría con la que actuaban, ninguna de las cuales podía yo asociar de ninguna manera con la acción del Espíritu Santo o incluso con la misma naturaleza de Dios. Y hasta este mismo día, nada me es más repulsivo que la falta de sabiduría. Y lo estoy diciendo muy suavemente cuando digo falta de sabiduría. Hay una cosa que no puedo soportar, y ese es el fanatismo, las manifestaciones de la carne que traen reproche sobre algo que es tan maravilloso, algo que es tan sagrado. Demasiado a menudo he visto gente enferma arrastrando sus cuerpos cansados y debilitados de un servicio de sanidad, habiéndoseles dicho que ellos no fueron sanados simplemente por su falta de fe. Mi corazón late por esas personas. Ellos saben cómo luchan día tras día, tratando desesperadamente de obtener más fe. Y luego, cuando no son sanados, son reprendidos por el hecho de que ellos no tuvieron suficiente fe para ser sanados. Que si hubieran tenido suficiente fe, ellos habrían sido sanados. Yo pude ver la derrota en sus rostros. Y vi que a causa de su falta de enseñanza, de su falta de conocimiento, ellos estaban mirándose a sí mismos, casi hasta el punto donde estaban tratando de sanarse a sí mismos con sus propias fuerzas, en lugar de mirar al gran médico, en vez de mirar a quien es el autor y el consumador de nuestra fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es casi como si fuera algo que ellos pudieran manufacturar, algo en lo que pudieran trabajar, algo que pudieran sacar de sus bolsillos, mirarlo y decir: ¿tuve suficiente fe? No fue suficiente. La calidad, la cantidad para sanar mi pobre cuerpo enfermo. Olvidando así al gran médico, olvidando el poder del Espíritu Santo, mirándose a ellos mismos en lugar de mirar a Dios. Pero, ¿cuál fue la respuesta? Una y otra vez yo me hacía esa pregunta a mí misma. ¿Por qué algunos son sanados y otros no? ¿No había bálsamo en Galaad? ¿Era la fe algo que podía ser manufacturado o que se podía trabajar en uno mismo? ¿Era algo que se podía obtener por la propia bondad o estatus moral? ¿Es algo que tú podrías procurar intercambiar por servir al Señor o por benevolencia? Yo sabía que Dios no podía mentir. Sabía que Él lo había prometido, porque creía cada palabra en la Biblia.
Sabía que la promesa estaba allí, que Él era todopoderoso. Yo sabía en mi corazón que había sanidad, porque había visto la evidencia en aquellos que habían sido sanados. Era real, era genuina, era una parte de Dios mismo, era su promesa. Pero, ¿cuál era la clave? No podía ver la mano de Dios en el celo de los hombres. Y vi el daño que había sido hecho en atribuir todo a la falta de fe por parte del individuo quien no recibió la sanidad. Dentro de mí estaba destrozada. Mi corazón estaba hecho trizas. Mi corazón me decía que no podía hacer nada. Mi mente me decía que por la ignorancia y la falta de conocimiento espiritual estaban aquellos que traían reproches sobre algo que era sagrado, algo que era maravilloso, algo que Dios había prometido a todos. Ningún predicador, ningún teólogo tuvo que decirme que el poder de Dios era real y que Dios no conocía milagros tales como los antes mencionados. Pero yo estaba segura de esos hechos. Los leí en la palabra de Dios. La palabra estaba allí. La promesa había sido dada. Seguramente Dios no cambió de opinión y ciertamente no canceló la promesa. No creo que alguien haya deseado la verdad más que yo. Parecía como que había buscado la verdad toda mi vida, aún hasta esta misma hora. No creo que haya una persona que esté más hambrienta por las cosas del Espíritu. No hay una buscadora más grande de su verdad que yo. Recuerdo bien la noche cuando caminé por la gran carpa donde el servicio de sanidad divina estaba siendo dirigido, la mirada de desesperación y desilusión en sus rostros, cuando se les dijo que era su falta de fe la que los estaba alejando de Dios. Me obsesionó, me angustió por semanas. ¿Era este entonces el Dios de misericordia? ¿Era este el Dios de gran compasión? Recuerdo que esa noche, con lágrimas cayendo por mi rostro, miré hacia arriba y clamé: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Recuerdo ir a mi habitación llorando desconsoladamente, pidiendo luz sobre este asunto. Puedo llevarte al mismo momento. Puedo tomar tu mano y caminar contigo por la calle donde caminé esa noche. Puedo llevarte a la misma habitación en esta hora, cuando oré como nunca antes y lo busqué a Él como nunca antes. Afortunadamente, había aprendido una muy valiosa lección espiritual en mi ministerio, una que iba a venir en mi ayuda ahora. Yo sabía que la única manera de llegar a la verdad era venir con sinceridad, con absoluta honestidad de corazón y mente, y permitir que el Señor mismo dé una de sus benditas revelaciones a través de su palabra, haciendo su presencia real y su verdad conocida. Si tú quieres verdad real, ve a Él. Él es la fuente de toda verdad. Si tú quieres conocimiento, si tú quieres conocer el camino, Él es perfecto conocimiento. Él es absoluta autoridad. No hay autoridad más grande que el Espíritu del Dios viviente. A veces creo que nosotros, tal vez con gran sinceridad y en nuestra búsqueda de la verdad, vamos a otras fuentes en vez de ir a la verdadera y real fuente, el mismo Dios
Todopoderoso y Él revela la verdad a través de su palabra. No hubo ningún momento en mi búsqueda en que yo confesara usar una palabra de infalibilidad. Yo no busqué como una dogmática ni como una persona de mente cerrada, sino solo como alguien que estaba aprendiendo diariamente, dispuesta a ser guiada por el Espíritu Santo, anhelando que el Padre me enseñara, hambrienta de conocimiento espiritual más profundo, no de los hombres, sino de Dios. Y yo fui a la autoridad más alta y busqué de Él la gran revelación. Esperé deseosa y atenta a la respuesta. Y pude ver que siempre llegará. Una noche, durante una serie de sermones que yo estaba dirigiendo, una mujer muy fina cristiana estaba sentada en la audiencia y dijo: Señorita Kuhlman, por favor, antes de que usted dé el sermón esta noche, ¿puedo dar un testimonio con respecto a algo que sucedió anoche mientras usted predicaba? Yo asentí con la cabeza, recordando totalmente lo que había hablado la noche anterior sobre la persona del Espíritu Santo. En ese momento, yo conocía muy poco con respecto a ese maravilloso compañerismo, esa constante comunión con el Espíritu Santo. Pero me había sido dado un simple mensaje con respecto a la presencia del Espíritu Santo. Yo recordaba claramente el sermón y la esencia de ese mensaje. Dios el Padre estaba sentado en su trono e iba a dar un muy buen y perfecto regalo. A su mano derecha estaba su Hijo unigénito, a través de quien recibimos la salvación y la sanidad para nuestros cuerpos, y en quien cada necesidad de nuestras vidas es satisfecha. El Espíritu Santo es el único miembro de la Trinidad quien está aquí en la tierra, trabajando en conjunción con el Padre y con el Hijo. Él está aquí para hacer todo lo que Jesús haría por nosotros si estuviera aquí en persona. Esa fue una parte del mensaje que yo había dado. Escuché entonces lo que esa mujer dijo. Mientras usted estaba hablando del Espíritu Santo, diciéndonos que en Él había poder de resurrección, sentí el poder de Dios fluir por mi cuerpo. Aunque nadie había estado hablando respecto a sanar a los enfermos, y supe instantáneamente y definidamente que mi cuerpo había sido sanado. Y estaba tan segura que era así, que fui a mi doctor y verifiqué mi sanidad. El Espíritu Santo fue la respuesta. Una respuesta tan profunda que ningún ser humano puede escudriñar en toda la dimensión de su poder. Y no obstante, es tan simple que la mayoría de las personas lo omiten. Yo tenía mi respuesta. Comprendí esa noche por qué no había necesidad de una fila de sanidad, ni de ninguna virtud de sanidad en una tarjeta o en una personalidad. No había necesidad de exhortaciones apasionadas, locas y desenfrenadas para tener fe. Ese fue el comienzo del ministerio de sanidad que Dios me ha dado. Extraño para algunos, por el hecho de que han sido sanados simplemente estando sentados, quietos en la audiencia, sin ninguna demostración en lo absoluto. Ninguna. Muy a menudo
Ni un sermón había sido predicado. Muchas veces ni siquiera una canción había sido cantada. Ninguna demostración en voz alta. Nada de llamar a Dios a los gritos como si Él fuera sordo. Sino en la misma quietud de su presencia. Y ha habido tiempos, cientos de veces, cuando en un gran servicio de milagros había tanto de la presencia del Espíritu Santo que literalmente uno podía casi escuchar el latido, el ritmo de los latidos de los corazones de miles de personas al unísono. En la quietud de ese momento, más de una vez, yo deslicé mis pies fuera de mis zapatos, porque el suelo donde estaba parada era suelo santo. Sin gritos, sin manifestaciones de la carne, sin exhortaciones, sin amonestaciones, solo la presencia misma del Espíritu Santo. Sí, ese fue el comienzo del ministerio de sanidad que Dios me ha dado. Hubo muchos momentos cuando yo realmente me quedé asombrada del gran movimiento del Espíritu Santo, en los que su poder estaba tan presente en mi propio cuerpo que tuve que luchar para permanecer sobre mis pies. Muchas veces la misma presencia sanó los cuerpos enfermos ante mis propios ojos y me quedé sin palabras, sabiendo mejor que nadie que yo no tenía nada que ver con esas sanidades, nada en lo absoluto. Mi propia mente estaba tan rendida al Espíritu que yo sabía exactamente la persona que había sido sanada, cuál era la enfermedad, la aflicción y en algunos casos el mismo pecado en sus vidas. Y no obstante, hasta esta misma hora no finjo ni pretendo decirte por qué o cómo algunos se sanan y otros no. Yo no sé. Estaba segura de dos cosas. Primero, que yo no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo. Segundo, yo sabía que era el poder sobrenatural de Dios Todopoderoso. He estado satisfecha dejándole el por qué y el cómo a Él. Porque si yo conociera las respuestas a esas dos preguntas, entonces yo sería Dios. A la luz del gran amor de Dios y de su tierna misericordia y compasión, el Espíritu Santo me reveló mi inutilidad, mi impotencia. Su grandeza fue abrumadora. Yo era solo una pecadora salvada por la gracia de Dios. El poder era de Él. La gloria era de Él. Y hay algo que descubrí hace un largo tiempo atrás. Es el hecho de que Él no compartirá la gloria. Él no compartirá la alabanza con ningún ser humano. La gloria, la alabanza será de Él por siempre y para siempre. A veces creo que nuestra principal dificultad es que nosotros buscamos la sanidad en lugar de al sanador.
¿De qué sirve buscar la luz y despreciar al sol? La mujer que tenía ese flujo de sangre no estaba luchando por hacer una fila de liberación por el poder de aprehensión mental. Todo lo que ella quería hacer era llegar a Jesús. Todo lo que ese pobre desgraciado en el camino a Jericó hizo fue clamar con ese llanto desgarrador la historia de su propia impotencia y su creencia en el amor, en el poder y en la compasión de Jesús de Nazaret. Aunque nuestro bendito Señor le dijo que a causa de su fe, Él ya lo había hecho libre, estoy segura de que la fe que Él tenía fue dada por el Señor mismo. La presencia del Nazareno fue la fuente en los días de antaño y es la presencia de Jesús, el poder del Espíritu Santo, quien es la fuente de nuestra fe en estos días de duda e incredulidad. Porque la palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Que yo pueda exhortarlos. Quita tus ojos de ti mismo. Quita tus ojos de tu propia fe. Deja de luchar. Y en este momento, míralo a Él, quien es el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Porque cualquier fe que yo pueda tener, es Él quien me la ha dado. Cualquier fe que tú tengas o que alguna vez tendrás, es Él quien te la dará. Amén.